Es un privilegio que nos encontremos de nuevo en este lugar para estudiar la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, de una manera especial, ilumínanos con tu Santo Espíritu para entender lo que hoy tú nos quieres transmitir a través de esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Hoy tenemos el privilegio de estudiar la segunda iglesia de la que nos habla Apocalipsis y se llama Esmirna, ¿sí? Esta fue una iglesia bastante perseguida y hoy vamos a estudiar eso. En Apocalipsis 2, del 8 al 11, se encuentra y se la describe de la siguiente manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La ciudad de Esmirna, como la vemos en este mapa, era el centro del culto al emperador romano. Todos los ciudadanos debían una vez al año ofrecer un incienso ante el altar hacia la divinidad del emperador, ¿sí? Y el gobierno entonces expedía un certificado confirmando que se había cumplido este requisito. La persona que no lo cumplía sencillamente se la condenaba a la pena de muerte. Resulta que, como vemos el sábado pasado, Esmirna significa mirra dulce y amarga. Este elemento se usaba frecuentemente para embalsamar a los muertos. Y nos damos cuenta que Esmirna usa bastante lenguaje de muerte. En varios versículos vemos que se hace mención a la muerte. Por ejemplo, en el versículo 8, Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Ya vamos a ver por qué se presenta así. También en el versículo 10 nos dice, sé fiel hasta la muerte. En el versículo 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y el mismo nombre de Esmirna, que ya vimos lo que significa, también tiene relación con la muerte. ¿Por qué se menciona tanto la muerte? Porque esta fue una época donde el imperio romano inmoló a muchísimos cristianos fieles. Muchos cristianos fieles tuvieron que morir en esta época. Y vamos entonces a iniciar describiendo lo que nos dicen los versículos 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Para empezar, Jesús inicia presentándose y esta presentación nos da como una promesa desde ya, la verdad. Dice, yo soy el que estuve muerto y vivió. Recordemos que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, ¿cierto? Y con esto Jesús, ¿qué quiere decirle a esta iglesia? Le está diciendo, iglesia, en esta época ustedes van a sufrir persecución y muchísimos de ustedes tendrán que morir, pero no se preocupen, que así como yo morí y resucité, de la misma manera ustedes tienen esa esperanza. Entonces es maravilloso porque Jesús empieza alentando a esta iglesia de Esmirna. También le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Resulta que en el original, esta palabra tribulación hace referencia a una carga que aplasta. Esas eran las circunstancias que estaba viviendo esa iglesia en este periodo, en este tiempo, ¿sí? Aparte de eso, Jesús también les dice, yo conozco tu pobreza. ¿Por qué? Porque resulta que Esmirna era una iglesia muy pobre, hablándolo en aspecto económico, en aspecto material, ¿sí? Porque como la estaban persiguiendo, entonces les confiscaban sus casas, sus posesiones, sus bienes, así que era una iglesia muy pobre. Lo interesante es que también Jesús les dice, tú eres pobre, pero tú eres rico. Entonces, parece que hubiese como una contradicción. ¿Cómo va a ser pobre y al mismo tiempo rico? ¿Sí? Lucas 12:21 nos dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
¿Qué es lo que significa entonces ser rico para con Dios? ¿Por qué esta iglesia de Esmirna era rica? ¿Sí? Primera de Timoteo 6, 17 al 19 nos dice, a los ricos de este ciclo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces ya nos damos cuenta que ser ricos para Dios es ser ricos en buenas obras, ser dadivosos, ser generosos. Santiago 2.5 nos dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esta iglesia de Esmirna era rica en buenas obras. Podía no tener riqueza material, pero era rica en buenas obras, era rica en fe, ¿sí? También esto me recuerda a Moisés, que Moisés en Hebreos 11, 24 al 26 nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés miraba por fe lo que vendría, ¿sí? Y precisamente por eso no le interesó ser rico materialmente, sino como Dios desea que lo seamos. También este versículo 9 de Apocalipsis 2 nos sigue diciendo, conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Por el contrario, son sinagoga de Satanás. ¿Qué sucedía y por qué dice aquí Jesús, dicen ser judíos y no lo son? Resulta que en esta época los judíos se envolvieron con los romanos para acusar a los cristianos de caníbales, ateos, promotores de sedición contra el Imperio Romano. ¿Entonces eran judíos realmente? Por supuesto que no. De hecho, Jesús cuando estuvo aquí tuvo una conversación con ellos y miren las palabras tan fuertes que les dice Jesús. Juan 8, 37 al 41 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, porque eso creían los judíos y claramente el padre de ellos es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ahora ustedes procuran matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y sigue diciendo, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús aquí prácticamente les dice, por genealogía, ustedes vienen de Abraham, sí, pero ser judíos no es eso. Ser judíos es lo que nos dice Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es increíble porque ellos decían ser judíos, pero no lo eran, porque si lo fuesen, entonces no estuvieran persiguiendo a los cristianos con el fin de matarlos, ¿sí? Y Jesús los compara y les dice, ustedes son una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque rechazaban la ley y la confundían el bien del mal, ¿sí? Sigue diciendo el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Pero tranquilos,
sean fieles hasta la muerte, que yo les daré la corona de la vida. Resulta que este iba a ser un periodo de persecución muy severo. Jesús se los estaba advirtiendo. Y esto me recuerda a Daniel en el foso de los leones y a los amigos de Daniel en el horno de fuego. La fe de ellos, cuando vivieron esta prueba tan tremenda, se volvió mucho más fuerte, ¿sí? De la misma manera, en este periodo de persecución severa, la fe de los cristianos estaba intacta. Y resulta que esta tribulación sería por 10 días. De acuerdo a la Biblia, hay un principio que se encuentra en Números 14:34 y hay otros muchos versículos que también lo dicen, pero aquí menciono donde un día equivale a un año, ¿sí? Entonces, si aquí Jesús le dice a esta iglesia que tendrían tribulación por 10 días, es que su tribulación duraría 10 años. Y se cumplió, porque del año 303 al año 313, el emperador Diocleciano empezó a martirizar de una manera terrible a los cristianos, ¿sí? Y duró este tiempo que estaba proféticamente estipulado. Fue en el año 313 donde de hecho inicia la tercera iglesia que estudiaremos el próximo sábado, si Dios lo permite, que Constantino firma un edicto llamado el Edicto de Milán, que también se conoce como la tolerancia del cristianismo, donde por fin cesa la persecución a los cristianos. Era tan tremendo este periodo de persecución que a los cristianos nos dicen los historiadores de aquella época que les quemaban sus manos con planchas, claramente los mataban, les quitaban los ojos, les quitaban las extremidades, les incendiaban los templos y también quemaban las Biblias en esta época. Fue un periodo terrible de persecución. Pero Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Resulta que esta palabrita de corona de la vida es una palabra que viene de Estéfanos, así es como está escrita, ¿sí? Y resulta que Estéfanos significa, o era una palabra que se le daba a una persona que después de haber competido en un juego olímpico se le ponía su corona, su premio, ¿sí? Y esa es la palabra que aquí se usa en Apocalipsis 2:10 para decir, yo te daré la corona de la vida. Esa corona de la vida nos promete Dios dárnosla a todos los vencedores, ¿sí? Vean lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y vean lo que dice 2 de Timoteo 4:6-8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es una promesa que Dios no solamente le daba a esta iglesia, sino que nos da también a todos. Y finalmente, esta iglesia culmina con una promesa final. Está en el versículo 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto de la segunda muerte, para los que se perdieron los videos del principio de la introducción que hicimos para este libro de Apocalipsis, en uno de esos videos estudiábamos qué significa esto de la segunda muerte. Aquí igual lo voy a dejar arriba para que ustedes puedan ir al video por si les interesa conocer con mayor profundidad esto. La primera muerte es la muerte física, la muerte natural, ¿sí? Resulta que 1000 años después de esta primera muerte, cuando Jesús realice su juicio como tal ejecutivo, que trae consigo
el lago de fuego y azufre, eso que va a suceder allí, ese suceso después de los 1000 años, ese juicio ejecutivo corresponde a la segunda muerte. Primera muerte, la natural. Segunda muerte, en el lago de fuego y azufre. ¿Se lo inventa Valentina? Claro que no. Aquí vemos varias citas que lo confirman. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Claramente, después de la primera muerte, los que estén en Cristo resucitarán. Entonces la segunda muerte, es decir, la del lago de fuego y azufre, pues no tiene poder sobre ellos que resuciten. ¿Por qué? Porque van a estar reinando con Cristo 1000 años. También Apocalipsis 20, 13 al 15 nos dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vean, vuelven a hacer referencia a esa muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y finalmente Apocalipsis 21, 8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Demasiado claro, la Biblia nos habla acerca de este concepto, ¿no? Así que nosotros como cristianos deberíamos tenerle miedo a la muerte primera, a la muerte natural, y la respuesta es no. En Apocalipsis 1, 17 y 18, nosotros estudiamos que Jesús nada más y nada menos tiene las llaves de la muerte y el Hades, de la muerte y el sepulcro, y nos va a resucitar, ¿sí? Entonces es una promesa maravillosa. Finalmente, vanos fueron los esfuerzos de Satanás por acabar con esta iglesia. ¿Por qué? Porque se nos cuenta que la sangre de los cristianos en esta época era como una semilla. Y mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Estas pruebas no eran sino peldaños que escalaban los cristianos y que los hacían estar mucho más cerca de esa promesa que les daba Jesús. Satanás entonces, en su intento por destruir la iglesia, se va a mezclar ahora con la iglesia. Ya que no la pudo destruir desde afuera, va a intentar destruirla desde dentro. Y ese va a ser nuestro próximo tema, así que no se lo pueden perder. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y no nos perdamos el siguiente tema. Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra. Esperamos, Señor, que haya quedado claro y que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestros corazones. Guárdanos con vida, con salud y bendice cada uno de nuestros seres amados donde quiera que se encuentren. Entregamos este resto de semana en tus manos. Síguenos acompañando para continuar este estudio ferviente de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.